Muy buenas friqueros y friqueras, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal en el que voy a daros mi opinión sin spoilers de la película Backrooms, uno de los últimos estrenos del género del terror que realmente está siendo una de las películas de las que más se está hablando en las últimas semanas y no es para menos, ya sea de la idea, del tipo de película que es, de cómo ha sido la película en cuestión, de, yo qué sé, del director incluso, de la taquilla también, bueno, diferentes factores, ¿no? Y aparte que es una de las últimas propuestas de terror más originales o más frescas que nos podemos encontrar hoy en día, ¿no? Así que bueno, pues como se estrenó en España hace poco, justamente he podido verla en el día de hoy, así que pues en este caso os traigo aquí, como digo, mi opinión y qué me ha parecido, si es para tanto o no, al menos para mí, por supuesto. Pero antes de empezar, como siempre, si queréis dejar vuestro apoyo a este tipo de contenido, dejad vuestro like, que siempre se agradece, y si os mola el contenido, suscribiros porque es totalmente gratis. Pero lo dicho, sin más preámbulos, vamos allá con mi opinión sobre Backrooms y bueno, pues en este caso, como digo, esta película es un proyecto un tanto especial, ¿no? Porque al final es una de estas propuestas, de estas ideas, ¿no? Que han surgido en los últimos años, concretamente en Internet, ¿no? Por tanto, digamos que obviamente pues ha habido luego una serie de guionistas, una serie de productores también, en este caso A24 fue la que adquirió los derechos de esta, bueno, adaptación, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Este traslado, ¿no? De toda esta idea, ¿no? De todo este concepto a una película en cuestión, ¿no? Así que pues tenía su gracia. Pero bueno, la cosa es de dónde viene esto. Curioso porque es algo que es bastante reciente, porque se trata de, en este caso, la traslación de una serie de vídeos, una serie de, una sección, ¿no? Por así decirlo, de contenido de terror concretamente, en este caso traída por el director de la película en cuestión, que es Kane Parsons, que tiene su propio canal de YouTube, por lo tanto, pues podemos decir que el director de esta película es youtuber, y digamos que fue una serie de vídeos que pues se hicieron bastante virales, sobre todo en Norteamérica, ¿no? En Estados Unidos, pero que, bueno, le daban este tinte como rollo Slenderman, ¿no? Tenemos también justo una adaptación, ¿no? Una película también de Slenderman, salió como salió también, pero que esta parte pues pertenece, ¿no? A estas leyendas de creepypasta, ¿no? Estas historias misteriosas de terror, ¿no? Y al final, pues al traerla a una película, pues justamente lo han tratado de esa manera, ¿no? Como una película de terror, pero con mucho misterio por detrás, ¿no? Realmente hay varias productoras detrás de esta película, porque la principal es A24 y luego también está Atomic Monster, que es la productora de James Wan, director de las películas, una de las primeras películas de Expediente Warren, la primera de Saw, entre otras. Y como digo, él está como productor, también lo está Sean Levy y también Osgood Perkins, así que pues digamos que se ha rodeado bien Kane Parsons, ¿no? Con esta película. O sea que ha habido gente interesada, ¿no? Él era una serie de vídeos donde predominaba mucho la tensión, la sugerencia, ¿no? O sea que no era un terror tampoco, muy comercial o muy accesible en ese sentido, ¿no? Sino que había, como digo, ese aura de investigación, ¿no? De estar pues, yendo de cada una de las habitaciones a ver si encontrabas algo raro, que si encontrabas algún misterio, encontrabas alguna pista, alguna cosa, ¿no? Que, bueno, también te puedes dar la salida de ese complejo, ¿no? Como llama también la película, ¿no? Ese laberinto. Pero digamos que te encontrabas con cosas un tanto turbias, ¿no? Así que ya con esa concepción ya explicada, más o menos, obviamente, pues faltan más detalles y, bueno, hay más intrahistoria seguro, pero bueno, es como que la información que necesitabais para saber un poco sobre la premisa de la película, pues ya la tenéis. Y ya sí que entrando en mi opinión, pues realmente os puedo decir de primeras que sin duda es una de las películas de terror más diferentes, más estrambóticas en ese sentido, más raras, ¿no? Realmente es un concepto que, bueno, digamos que hay que entrarse bastante y hay que estar bastante atento, hay que saber un poco el conducto o el conductor narrativo, ¿no? De la película en cuestión, ¿no? Y bueno, o cómo han querido tratar también la historia, ¿no? De esta película también, ¿no? Porque es verdad que esta cinta, o al menos a la hora de trasladar, como he dicho, ¿no? Esta idea a una película, pues es verdad que obviamente había que meter más elementos, ¿no? Concretamente, protagonistas o humanos o personajes en sí que tuviesen, pues, algo de alma, ¿no? Y a decir verdad, la película toca varios temas humanos, ¿no? Y temas de psicología o de ciertos trastornos, ¿no? Y bueno, digamos
capacidad o la forma, ¿no?, que podemos llevar algunas de esos traumas, ¿no? Y por esa parte, obviamente son traumas muy concretos. Por otra parte tenemos a Clark, ¿no?, que es un jefe de una tienda de muebles que pues está pasando por un divorcio reciente. Y vamos a decir que le da mucho la cerveza. Y luego, por otra parte, tenemos al personaje de Mary, que es la psicóloga de Clark, ya que se está tratando al principio de la película. Y en este caso también tiene su parte, ¿no? En su parcela, por así decirlo, tiene un trauma desde que era niña, ¿no? En este caso relacionado con su madre, con un trastorno que también pues ha acabado cargando, ¿no?, a causa de su madre. Y también está el tema de su casa, ¿no?, que la acaban derruyendo y bueno, pues hay esas cosas que la conectan, que se entretejen entre ellas y que luego pues podemos ver reflejadas en las backrooms, ¿no? Justamente. Pero también, por otra parte, está la pregunta dentro de lo que más puede generar misterio, ¿no? Que son esas habitaciones con pared amarilla que simulan habitáculos, ¿no? Habitaciones, salas, ¿no? O sea, al final, obviamente, al ver todo lo que rodeaba esta película, pues una de las premisas era esa, ¿no? Que era todo ese lugar misterioso. Que eran las backrooms, ¿no? Por desgracia no puedo hablar de eso porque sería spoilers. El tema de la explicación de las backrooms, ¿no?, de lo que es realmente, pues está en toda la película en sí. Y ya, pues, digamos que es una conclusión a la que llega uno de los personajes en sí. Así que, pues bueno, en este caso ya id a ver la película para enteraros y luego ya pues dejáis vuestras opiniones como siempre aquí. Pero es algo que no se resuelve hasta la última parte, ¿vale? O sea que por esa parte obviamente juegan mucho con... Bueno, realmente hay mucho misterio, pero claro, al final te haces o te quedas con esas preguntas hasta el final, ¿no? Pues aparte, entonces, bueno, hay algunas que medio... Sí, que te las resuelven, luego hay otras que las dejan muy ambiguas, ¿no? O sea que realmente la película también juega mucho con ese tono misterioso, pues aparte, y bueno, puede que incluso, no sé si acabaréis del todo contentos o satisfechos, ¿no?, con cómo se demascaran los misterios, las preguntas, ¿no?, que podéis hacer de la película en cuestión. Más que nada porque no se resuelven todos, no se resuelven todos los misterios, por lo tanto, sí que como dejan el final un poco ambiguo en ese sentido y abierto en cierta manera, ¿no?, o con preguntas, ¿no?, con más preguntas, pues creo que lo han dejado todo preparado, ¿no? O a disposición, ¿no?, de hacer una secuela, una segunda parte. Sí que en este caso sigue explorando las backrooms, el concepto y de todo lo que se está entramando ahí. Y creo que podría dar pie a ello porque realmente si es algo que se sigue desarrollando, creo que puede ser muy interesante. Pero yo en parte me quedo con ganas de más, ¿no? En ese sentido, ¿no? De saber más sobre esa dimensión oculta, por así decirlo, ¿no? O sea que sin contar mucho más, o ese territorio, no sé, inexplorado, por decirlo de alguna manera. Entonces, por esa parte, sí que obviamente te quedas con cuestiones, te quedas con preguntas y te dan algunas respuestas o te dan medio respuestas en sí, pero obviamente se nota que no está, que todavía no han investigado del todo, o todavía no han encontrado todos los detalles en sí, ¿no? Pero el concepto es interesante. Pero bueno, ya quitando eso, el tema de las backrooms y demás, que eso ya, pues, digamos que por ahora tenemos que hacer un poco de, o sea, a lo mejor algunas teorías o alguna cosa. Creo que se pueden hacer algunas cosillas a partir de ahí. Pero hablando de Backrooms como película en sí, la verdad es que me parece que es un ejercicio de un terror o no, de una película de terror que mezcla varios géneros también, ¿no? Porque ya como hemos visto también en los trailers y demás, bueno, obviamente quien vaya libre, pues mejor todavía, se lo encuentra de primeras. Pero ya en los trailers, pues ya se veía, ¿no?, que iban a jugar con diferentes formas de grabar el terror. Tenemos el found footage, ¿no? O sea, en este caso el POV, ¿no? Con el cámara, por así decirlo, ¿no? En primera persona, ¿no? Como también podemos encontrar en muchos videojuegos. Entonces, pues, bueno, en otras películas también, quiero decir, ¿no? Pues aparte, sí que me parece que ese intercambio de planos y ese intercambio de géneros por esa parte, que al final, pues, todo se conglomera en lo mismo, obviamente, o al menos le dan su propio estilo, pero en este caso es muy interesante la forma de dirigir esta película, ¿no? Porque en este caso no es una cinta que vaya al uso en ese sentido, sino que obviamente pues va a enfatizar, ¿no?, en lo que es lo sugerente, como también lo hacen, ¿no?, los vídeos en sí. Y obviamente, pues hay algunas escenas, ¿no? Ya hay algunos elementos que sí que son más clichés, sí que no los podemos encontrar, ¿no?, en películas de terror de ese estilo. Entonces, bueno,
Pues aparte, tampoco es que sea la mejor película de terror que nos podamos encontrar hoy en día, ni la mejor película de terror de la década, ni nada por el estilo, pero sí que es una propuesta de terror misterioso muy interesante, ¿no? Y realmente creo que se agradece, ¿no? Aunque, como digo, tampoco te encuentras aquí la octava maravilla, pero sí que creo que es una película que te hace un poco pensar dentro de la narrativa y de los elementos que te están presentando, ¿no? O sea, que te hace inmergirte, ¿no? Te inmersa, ¿no? Dentro de este mundillo y te haces preguntas, ¿no? Y con lo que te deja la película al final, pues te dejan justamente con eso, ¿no? Con ganas de saber más, ¿no? Y creo que eso es un factor positivo, ¿no? Para la película, que te deja con ganas de ver una secuela, incluso aunque tampoco es que fuese, que sea un apocalipsis, ¿no? Que sea algo, yo que sé, loquísimo que no hiciese una secuela, que podía quedarse ahí, con los misterios ahí, y cada uno luego que finalice la historia en su cabeza o como sea, pero que obviamente lo han dejado ahí. Pero como digo, cada uno puede sacar sus propias conclusiones en ese sentido y que tampoco esté todo mascado al 100%, ¿no? Pero si hablamos de la dirección, me parece que en este caso Kane Parsons, que es su debut como director, en este caso un largometraje, ¿no? Una película. La verdad es que hace muy buen trabajo porque aparte de en este caso plasmar, ¿no? Esa esencia de sus propios vídeos, ¿no? Que al final, pues obviamente el creador de esos vídeos está ahí. O sea, que obviamente digamos que era complicado no trasladar la esencia en sí, ¿no? Pero lo ha hecho para mí de una manera muy ingeniosa, como digo, ya en el contexto de ser debutante, ¿no? De ser su primera película en sí, ¿no? Y sin duda las mejores escenas o las mejores secuencias que hay en la película son las de Found Footage. O sea, en este caso están muy bien rodadas, hay unos giros de cámara que, joder, te crean mucha tensión y como digo, no es un terror que te vaya aquí a levantar de la silla 50 veces en sí, sí que te puede asustar, a mí me ha pasado, ¿no? Bueno, ya sabes que conmigo eso es fácil, pero en este caso me ha asustado como 3, 4 veces y ya está. Pues aparte tampoco es una película aterradora en sí, ¿no? Que te provoque aquí como para que te haga un infarto, pues aparte. Pero sí que te va a crear tensión, ¿no? En ese misterio, en descubrir, ¿no? Junto al personaje qué es lo que hay más allá, ¿no? En las habitaciones y todo esto, ¿no? Y creo que con el found footage, pues es la mejor forma de hacerlo y pues eso ya se ha visto, ¿no? En otras muchas películas de terror, cuando hay mucho misterio por detrás y obviamente en videojuegos, ¿no? Se nota mucho que está el alma videojueguil de Kate Parsons, pues aparte, ¿no? Pero quitando las escenas de found footage, igualmente el resto de escenas cuando ya están dentro de las backrooms, obviamente, pues como crean toda esa aura de tensión, de misterio, ¿no? Que si se escuchan ruidos aquí, que si se mueven objetos para allá, no sé cuánto, pues obviamente crean esa atmósfera, ¿no? De tensión. Pero realmente no sabes hasta el momento, hasta la parte final de la película qué hace eso, o qué puede estar haciendo esos ruidos raros y esas cosas. Y aparte, como digo, de los 3, 4 sustitos que tiene la película, me parece que la forma de rodar, sobre todo con el found footage, pero me parece que en cuanto a tomas, en cuanto a fotografía también creo que han hecho unas buenas elecciones, pues aparte para crear esa tensión. Eso sí, como hay algo que se toca en cuanto a trastornos dentro de esta película, obviamente la película te quiere también, pues aparte, retraer, ¿no? A esos sentimientos, ¿no? De agobio y demás. Entonces, bueno, digamos que la gente que se siente identificada con los personajes, con los protagonistas de esta película, cuidado que también puede haber escenas que os puedan hacer sentir lo mismo que a los protagonistas. Ya el detalle de lo que es no puedo decirlo, por tanto, también a descubrirlo con la película. De todas formas, también tengo que decir que aunque me ha gustado bastante el tema del concepto de la película, de que no sea una película al uso, de que, bueno, vaya tan al grano en ese sentido, como que las cosas se vayan desarrollando poco a poco, como que creo que en parte hay planes, ¿no? O sea, realmente creo que, de hecho, creo que hay unas declaraciones hace poco de Kane Parsons, del director, que dijo que sí que tenía, bueno, no sé si planes, pero sí que tenía ideas para hacer una secuela en el caso de que todo, pues, bueno, se congregase y que todo se enlazase bien, pues aparte, que fuese una idea interesante, pero que de todas formas me parece que la película en sí ya te deja cosillas, ¿no? Para hacer una secuela y preguntas, ¿no? Que te sigues haciendo, ¿no? Que se sigan desarrollando en posibles películas, bueno, en posibles no, en futuras películas o hipotéticas secuelas. Pero igualmente, como digo, la película te deja cosillas, ¿no? Para seguir desarrollando en una secuela o preguntas que se pueden seguir resolviendo en futuras o en hipotéticas secuelas. Y bueno, de todas formas, como digo, no sé cómo sería del todo en los vídeos, tampoco sé todos los detalles de los vídeos en sí, ¿no? De Kane, pero de todas formas, la forma de representar toda esa, no sé, entidad, ¿no? Que, bueno, parece que está un poco
representando, ¿no? Lo que hay dentro de esas backrooms, ¿no? Pues aparte, un poco como el Slenderman, por así decirlo, ¿no? De aquí, de esta película o de este concepto. Es verdad que para la película en cuestión, creo que, no sé por qué, pero a lo mejor, que igualmente tampoco, como digo, es una película de terror que, yo que sé, que te dé así tanta tensión, ¿no? Que, yo que sé, en el que haya secuencias, ¿no? Que parece que se te vaya a salir, yo que sé, el corazón por la boca, pues aparte, ¿no? De la tensión o de, yo que sé, de todo. Pero en este caso, para mí, que concretamente tampoco, digamos que no soy inocente de llevarme unos cuantos sustos, ¿no? Cuando veo películas de este estilo, y ha sido así en algunas ocasiones, pero en este caso no ha sido la que más me ha asustado. Pero creo que culpa, o parte de la culpa de eso es por la última parte de la película, porque como digo, ya como se personifica o se le pone como cara y ojos, cuerpo y demás, ¿no? A todo eso que había detrás también, pues claro, es como que llega a esa parte en la que para mí hay como un bajón, pues aparte, hasta que ya, bueno, llegamos a ese epílogo, por así decirlo, pero no sé, como que me resultó, o sea, sí, me hubiera gustado más, ya personalmente hablando, que no se hubiese mostrado nada, o sea, que acabase la película sin mostrar nada, así que hubiese sido todo sugerente o que hubiese sido sugerente hasta el final. Y es como que no sé. Por esa parte no sé qué se le habrá pasado por la cabeza a Kane y a los guionistas y demás, pero como que dentro de toda la temática, dentro de toda la tensión, de toda la narrativa que estaban creando con las backrooms y demás, no sé, como que eso le baja mucho el misticismo, el misterio y pues aparte. Entonces, como que no acaba de convencerme, ¿no? Esa decisión o, no que sé, esa última escena de persecución y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, digamos que solamente sea la escena que más me haya sacado de la película por todo lo que, como digo, el tono, el estilo y todo lo que lo que me estaba proponiendo la película. Entonces, para mí eso ya, digamos que es un fallo que le pesa porque encima está la parte final, ¿no? Entonces, por esa parte, a la hora de resolverlo, pues creo que, bueno, a la hora de pensar, ¿no? En cómo resolver algo así, pues bueno, de todas formas, yo creo que hubiera sido más sugerente en vez de no al ser algo tan presencial por esa parte, porque yo creo que podría haber sido como un concepto que también se hubiera podido ir desarrollando con las secuelas o con las próximas películas en sí o con lo que quisiesen hacer. Entonces, bueno, puede que es algo que puede se puede mutar o se puede transicionar a otra cosa, a un nuevo paso en el concepto o algo por el estilo, no lo sé. Pero confío en parte que pueda ser así o que se pueda hacer, pero no sé, como que esa decisión de hacerlo más presencial y demás, como que le quita mucha gracia a la película, ¿no? Para el tipo de película que es y demás, yo creo que lo hubiera hecho de otra manera. A lo mejor eso va mucho más, o sea, que va muy acorde, ¿no? Con los vídeos y eso. Que sé, tiene mucha relación, ¿no? Que hace mucha referencia o guiño, ¿no? A los vídeos en sí, pero bueno, ya valorando lo que es la película, pues creo que se nota bastante cuando pasa esa parte, cuando ocurre y, como digo, le quita mucho gancho, ¿no? Entonces, como veis, la película no es perfecta para mí, pero la verdad es que da una calidad o da una experiencia por esa parte de terror también diferente, más, ¿no? Experimental por algunos de esos apartados, ¿no? Del misticismo, no sé, de con todo el concepto, ¿no? Que hay detrás de las backrooms y todo esto, creo que es algo que es único y que puede ser algo especial. Como he dicho, la película pues acaba padeciendo de muchos clichés, ¿no? De esas películas que también pues están rodeadas de un misterio y cosas así, o sea que al final se ha visto mucho cine o se ha visto películas de este estilo, pues acaba reconociéndolas, o sea, las situaciones en sí. Pero bueno, creo que puede ser algo, como digo, es una película que al menos para los que somos fans de estos géneros y que, bueno, que busque también algo diferente, pues creo que esta película te lo va a dar. Acabarás más descolocado o no, o acabarás con más preguntas o no, eso depende un poco de cada persona, de cada uno de los espectadores de la película y bueno, pues al final depende también de cómo lo vivas, ¿no? Porque al final si eres ese tipo de espectador que ve las películas sean diferenciales o no, o sean algo diferente o no, pues hay gente que le da más igual y que no se pone a pensar en mucho más o que quieren que las cosas estén un poquito más explicadas por esa parte, pero luego está, por una parte, creo que yo puedo incluirme en ese grupo de gente que, bueno, si la película en sí es más ambigua y deja cosas, cuestiones, preguntas a hacerse, ¿no? O que pues, se puedan seguir
contando, desarrollando una secuela, pues en ese tiempo de transición, pues aparte, pues se pueden crear, como digo, esas teorías, pensar, ¿no? En cómo pueden desarrollar más el concepto y, bueno, cositas varias, ¿no? Depende cómo te interese también, de cuánto te interese el mundillo, ¿no? Pero eso, como digo, depende de cada persona. Luego ya por terminar, en cuanto a las interpretaciones, bueno, así rapidillo, pues en este caso está bastante bien en general. Me ha gustado bastante más la de Chiwetel Ejiofor, la verdad. Pero bueno, que para lo que a menos quiere enfatizar la película, pues me parece que los dos hacen un buen trabajo, pero bueno, diría que tiene más, digamos que han mostrado más capas, ¿no? O no sé, más como que han querido desarrollar un poquito más, ¿no? Al personaje de Chiwetel, creo que es más protagonista, aunque como digo, los dos están bastante bien. Y luego también cuenta con una buena edición de sonido, con buenas melodías o buenas sintonías de tensión de ese terror misterioso también. Creo que eso también ayudan a la experiencia de inmersión, ¿no? Y a falta de este filtro pop también de estos juegos de terror indies también, ¿no? Y toda la tecnología de los 90, porque la película está ambientada a los 90, pues eso también mola verlo. Y yo creo que poco más que añadir a esta crítica, frikos y friqueras. Así que, pues lo dicho, al final es una de estas propuestas que creo que merece la pena ir al cine, la verdad. Creo que, bueno, os podrá gustar o no, que al final cada uno depende de sus gustos, de, bueno, en general, ¿no? De sus propias expectativas o de lo que puede esperar de una película de este estilo, pues aparte, ¿no? O sea, que al final todo eso es muy personal, muy subjetivo, pero en este caso sí que al menos os recomiendo verla para que tengáis vuestras propias conclusiones y pues podáis sonsacarlas, que os podáis extraerlas, como digo aquí en este vídeo. Ya para finalizar, pues a ver, le voy a dar mi nota y para mí realmente le está dando algunas vueltas, la verdad, a la hora de, en cuanto a este punto, ¿no? De darle mi nota, pues a ver, le voy a dar yo creo que un 7 o un 7,5. No sé si darle un 8, yo creo que, no sé si sería mucho ya un 8, pero bueno, yo lo dejaré en un 7, ¿vale? O sea que en este caso es una película notable, que está bastante interesante, que está bastante bien, pues aparte, con sus fallos, al menos de manera personal, ¿no? De manera subjetiva o fallos que yo le encuentro a la película, cosillas que se le pueden sacar también, ¿no? Pero bueno, que para mí es de un 7,5 más o menos. Ya creo que llegar al 8 para mí ya es mucho. Pero como digo, con ganas de realmente de seguir explorando más esta historia, ¿no? O al menos este concepto, ¿no? De los backrooms. No sé si lo harán con una secuela, en formato, o sea, con una película o con, yo qué sé, otro formato, lo que sea, pero en este caso si deciden seguir adelante y seguir contando esta historia o seguir explorando el concepto de alguna manera, pues yo voy a estar ahí atento y voy a estar consumiendo, leyendo, viendo o escuchando lo que sea para descubrir más de esta historia. Y hasta aquí mi review, friqueros y friqueras, así que dejadme en los comentarios vuestras opiniones sobre esta película, sobre Backrooms. Decidme las cosas que más os han gustado, las que menos, si conocíais ya los vídeos creepypasta, ¿no? Del género creepypasta, ¿no? De Keynes, y venís aquí de nuevas, ¿no? Con el concepto, y pues creo que eso también puede ser interesante, ¿no? De cómo eso, la gente que conociese más esta idea, ¿no? Y todos esos vídeos y la gente que venga de nuevas, ¿no? A ver cómo lo recibe, porque obviamente, pues como pasa con... Podríamos verlo como una adaptación, pues aparte, ¿no? De lo que son los vídeos en cuestión, así que pues también me gusta ver esas dos vertientes. También decidme si pensáis, si creéis o queréis que en este caso esta historia, esta idea se pueda desarrollar en una secuela, sea en una película, sea en una serie, sea como sea, en el formato que sea, o si ya pensáis que dejando muchos de estos elementos de manera muy ambigua, pues si pensáis que ya es suficiente y que ya el resto, o si preferís que el resto ya pues nos montemos el resto de la historia por nuestra cuenta. Y por supuesto, si os ha gustado este vídeo, dejad un buen like, suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya, activad la campanita de notificaciones y en la descripción os dejaré como siempre los enlaces de mis redes sociales, del canal de difusión de WhatsApp y de los últimos contenidos que he estado publicando recientemente en el canal para que echéis un vistacillo a lo último que he estado subiendo. Muchas gracias por vuestro apoyo, hasta la próxima.